grabar esta sesión, si en algún momento la quieren consultar. Y pues bueno, me da muchísimo gusto verlos por acá. Gracias por conectarse. Alberto, Alex, Alicia, Ana Luisa, Belén, Elka, Hugo, José Luis Alonso, Carla, Linda y Buenos Eri. días. Buenos días, que somos todos los que estamos por acá. Listo, bueno, pues la sesión del día de hoy va enfocada en la parte de las pensiones ley 73 y las pensiones ley 97. Enseguida empiezo a transmitir mi pantalla. Justamente lo que me gustaría ver con ustedes y pues platicáramos todos acerca de este tema es cuáles son las diferencias principales de estos dos regímenes de pensión y pues muy importante conocer qué es lo que nos permite que cada una como personas nos vuelva o ley 97 o ley 73 y de qué forma podemos apoyar a nuestros clientes pues para el incremento de la pensión ley 73 que justamente es pues la que actualmente o en este momento es más potente, más fuerte, que es justamente pues la que está enfocada a la mayoría de nuestros clientes. Creo que actualmente somos muchas las personas que ya o tienen una pensión por ley 97. Creo que es más común todavía la 73, pero pues bueno, llegará algún momento en el que ya seamos más los que nos estamos pensionando por la ley 90. O sea, al inicio ya estoy compartiendo en su pantalla con esta presentación. Esta presentación justamente la trabajé a través de una herramienta que se llama Gamma. Es una herramienta que funciona a través también o en conjunto con la inteligencia artificial y que cualquier tema que nosotros le pongamos nos arroja información. Entonces, mucha de la información que viene en esta presentación es información que es en Internet. Justamente lo que hace o nos facilita esta herramienta es pues reunir toda la información lo más certera posible para que podamos pues verla en un solo esquema. Entonces, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes digan aquí como que esto no está bien porque mi experiencia ha sido diferente, todos los comentarios son bienvenidos. Recuerden que pues estos espacios son foros que justamente nos gusta tener con ustedes para pues poder nutrirnos de todo lo que cada uno va teniendo con base en su experiencia. Nadie es un experto en la vida, ni personas que sepamos tan poquito, entonces siempre es bien importante que todos podamos aprender de todos y pues nos sigamos nutriendo para este negocio. Bueno, empezamos con la importancia de las pensiones del IMSS, Ley 73 versus Ley 97. Comprender tu régimen pensionario es fundamental para garantizar tu seguridad económica en la vejez. Yo creo que a todos de cierta forma nos aterra un poco el qué va a pasar o qué será de nosotros cuando ya estemos en una edad avanzada en donde ya no nos sea tan posible el poder trabajar o poder obtener un recurso económico remunerado. Y pues es importante tocar el tema porque muchas veces estamos tan inmersos o enfocados en nuestro día a día que olvidamos qué va a pasar en el futuro. Entonces, bueno, ¿por qué son vitales las pensiones del IMSS? Bueno, en esta parte estamos hablando de una pensión ley 97 y ley 73. Aquí recuerden que nos enfocamos únicamente en la parte del IMSS. Hay pensiones en parte del IMSS, pero actualmente aquí en Avanti no tenemos todavía la oportunidad de gestionarlas o bien conocerlas. Sabemos como temas a grandes rasgos, pero como tal enfocados en la parte del ISSSTE no nos encontramos en este momento. Estamos más enfocados en la parte del IMSS. Aquí, pues, bueno, nos indica que nos otorga una seguridad financiera, que estas pensiones garantizan la estabilidad económica en la vejez para millones de mexicanos, protegiendo la calidad de vida. También nos permite tener derecho social, que es un derecho constitucional que te protege contra la incertidumbre financiera tras el retiro laboral. Y algo bien importante, dos regímenes. El IMSS administra dos sistemas legales que definen cómo y cuánto recibirás para jubilarte. Esa es la parte interesante de todo el asunto. ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a percibir de nuestra pensión? Saber a qué régimen pertenecemos. Muy bien. Hay una división muy plasmada en esta parte del régimen que creo yo que ya todos conocemos, pero nunca está de más tener la fecha bien presente.
que es antes del 1 de julio de 1997 y el después del 1 de julio de 1997. ¿Qué pasa en esta fecha tan importante? Bueno, como ya nos indica, si comenzamos a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pertenecemos al régimen tradicional que viene siendo la Ley 73. Y en caso de que empecemos a cotizar a partir del 1 de julio, pero de 1997, estaremos en el nuevo sistema, que es el sistema que tenemos actualmente para las pensiones en el IMSS. Es bien importante que conozcamos esta parte de a qué régimen pertenecemos y qué régimen son los clientes que estamos con los que interactuamos, porque muchas veces a lo mejor nuestros clientes que ya se encuentran cercanos a los 60 años piensan, pues como yo empecé a cotizar desde muy joven, pues yo quiero asumir que soy ley 73. Pero ¿qué pasa ahí? Que vienen muchas cosas que no todo depende del trabajador, es importante que conozcamos. ¿Qué es lo más importante? Tener acceso a nuestro reporte de semanas cotizadas, porque justamente ahí nos vamos a percatar que venga toda nuestra información. ¿Qué pasa con esas personitas que recuerdan haber trabajado de jóvenes, pero a lo mejor en su CISEC no viene esas semanas? Aquí lo que tenemos que hacer pues es una búsqueda manual de semanas, que hemos hablado de ella pues ya en muchas ocasiones, que es justamente una búsqueda de esos registros que no encontramos en nuestro reporte de semanas ahí plasmados, ¿no? Recuerden o ya ustedes sabrán que nuestro sistema del IMSS pues es muy arcaico y anteriormente no teníamos la parte de esa digitalización de los archivos como ahora existe. Creo que nosotros estamos atravesando como esa parte en donde nos tocó toda la renovación y la parte de las computadoras, todo lo que antes no existía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que muchos de esos registros de nuestros clientes o de los trabajadores están perdidos, están en el limbo. A lo mejor sí existen, pero no están ligados a su expediente ni a su nombre. Entonces, en este caso hay que buscarlos para poderlos respetar y registrar. ¿Qué pasa ahí? Que a lo mejor el registro que le hace falta a ese trabajador es lo que le permite ser ley 73. Entonces hay que ubicarlo para poder registrarlo y pues que esa persona pueda obtener una pensión vitalicia, una pensión por ley 73. Ahora bien, ¿qué sucede con los que de plano ya estamos 100% seguros que empezamos a trabajar después de este 1 de julio de 1997? Pues que justamente somos o pertenecemos ya a este nuevo régimen pensionario. Y está bien, solo es importante saberlo, saber a qué ley pertenecemos para, pues, con base en eso, tomar las medidas necesarias. Muy bien. Régimen 73, seguridad y beneficio definido. Aquí, pues, en la parte de la ley 73, que es como que la más atractiva, tenemos lo que es un cálculo de pensión, que este va basado en el salario promedio de los últimos 5 años y semanas cotizadas, que actualmente nos pide el IMSS que sean mínimo 500 semanas para poder tener derecho a una pensión. Y este cálculo, pues justamente es lo que nos va a dar el promedio de cuánto es lo que vamos a estar recibiendo de forma mensual. Importante que para este momento tengamos una edad de retiro de 60 años para una pensión por cesantía y una por edad avanzada o vejez con 65 años. Esta pensión por ley 73 es una pensión vitalicia que se garantiza de por vida con asignaciones familiares incluidas. Recuerden que pues esta pensión nos permite ahí designar familiares. Casi siempre son como los más allegados a nosotros, que sería la parte del cónyuge, la parte de los hijos, em, las que ya se pueden ligar a nuestra pensión. Y justamente esta parte del régimen Ley 73 nos permite tener acceso o tener un beneficio con la parte de la modalidad 40, que justamente nos permite incrementar las semanas cotizadas y también el salario base de cotización. Aquí creo que para muchos, más que las semanas, la parte de inflar el salario de cotización es bien importante porque justamente eso nos promedia o nos sube la parte del ingreso que vamos a estar recibiendo por esta pensión. Entonces, eh, aquí pues, como les comentaba anteriormente, indispensable saber qué ley es nuestro trabajador o qué ley somos nosotros para saber de qué forma podemos ayudar o poder llegar a tener un beneficio más grande a futuro. Aquí, como parte de un comercial, pues recuerden que tenemos modalidad 40 en Avanti,
que tenemos financiamientos de pensión para clientes que no tienen el capital suficiente para poder realizar los pagos de esta modalidad. O bien tenemos también la modalidad que es el activarlos y que nuestros clientes vayan pagando su línea de captura mes con mes. Entonces tenemos esas dos opciones, ambas pues ligadas a la modalidad 40 y que justamente pues van perteneciendo para diferentes perfiles. Hay clientes que a lo mejor les es posible pagar una modalidad 40 no retroactiva o no con financiamiento porque a lo mejor todavía no cumplen 60 años y pueden hacerlo todavía de forma anticipada. Pero ¿qué pasa con aquellos clientes que ya cumplieron 60 o más? Que se percatan que tienen la oportunidad de poder incrementar su pensión, pero a lo mejor no tienen el capital. Ahí lo que se puede hacer pues es la parte de financiamiento, que hay que evaluar el perfil, hay que evaluar ciertas condiciones para que podamos ver si nuestro cliente es candidato, pero hay muchas opciones que nos pueden apoyar pues a darle un beneficio mayor a los clientes. Eso es 97. Ahora vamos con la parte de la ley 97 que es ahorro individual y flexibilidad. Aquí, pues creo que lo más aterrador del asunto es que ya no tenemos como tal una pensión vitalicia o la posibilidad de que sea una pensión tan alta, porque ya cambia totalmente el esquema de esta pensión. Aquí nos dice que es un sistema de contribución definida, que la pensión depende del ahorro acumulado que tengamos en la cuenta de la Afore y los rendimientos que este ahorro tenga. Aquí, híjole, es bien difícil porque ¿qué pasa cuando a lo mejor somos trabajadores independientes, que somos profesionistas, que prestamos servicios, pero no estamos ligados a alguna empresa, o que a lo mejor son comerciantes, o a lo mejor estoy en un trabajo de oficina, pero no me aparecen prestaciones laborales? Ahí está bien difícil la cosa porque no estamos teniendo un ahorro para nuestro Afore. Y justamente para la ley 97, pues esta parte es mega indispensable. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros colocar como un beneficio y también para que ustedes a su vez lo puedan manejar en sus asesorías? Es un plan de PPR, un plan de ahorro privado o personal. Justamente este plan va enfocado a, ok, sé que no tengo lo suficiente en mi Afore o que quizá no voy a tener oportunidad de cotizar lo suficiente para poder depender totalmente de lo que tengo en mi Afore, pero puedo hacer un ahorro de forma independiente, puedo yo ir ahorrando a mis posibilidades, los montos que yo designe y poder de cierta forma no asegurar el futuro, pero sí tenerlo un poquito menos incierto o menos difícil, que justamente es pues la parte de este ahorro que nos va a permitir tener un poquito más en la parte de la vejez. Aquí recuerden que tenemos planes de inversión o de ahorro con Scandia. Me parece que también se está aperturando el convenio con Allianz, que son como dos empresas pues grandes e importantes aquí en nuestro país para el tema del ahorro y que justamente pues creo yo o deberían de venderse muy bien por el tema de que pues para las personas de ley 97 ya no está tan fácil la parte del retiro y que pues creo yo que es una muy buena herramienta para el tema del ahorro. Si bien a lo mejor hay clientes o trabajadores que no lo quieren enfocar ciertamente al retiro, pues puede ser muy bien también un tema de ahorro para cualquier otro destino. Ahora ya terminando este comercial, nos vamos con el segundo punto, que es el requisito de semanas. Aquí otro cambio bien importante que vemos para la ley 97 es que requerimos al menos 850 semanas cotizadas, al menos en 2025, aumentando progresivamente hasta 1000 semanas en 2031. Aquí pues ya tenemos otro punto más complicado porque si se percatan ya el año anterior necesitábamos 250 semanas más y para 2031, pues justamente vamos hacia allá, ya vamos a requerir hasta 1000 semanas. Entonces, aquí se nos pone más difícil porque ya prácticamente ocupamos el doble de semanas para poder obtener una pensión. Si no tenemos el recurso suficiente en el Afore y no tenemos las semanas suficientes para el tema de una pensión, pues imagínense, se complica mucho el asunto. Es por eso que para esta ley nueva, creo yo que funciona muy bien la parte de los planes del ahorro para, pues justamente ir como previendo estas situaciones de que no cumplamos con esos requisitos para pensión.
En la parte 3 tenemos las modalidades de retiro que justamente nos permite elegir entre una renta vitalicia que va de la mano con una aseguradora o un retiro programado que nos va a entregar pues la cantidad que tengamos en nuestro Afore. Entonces aquí tenemos otro cambio importante que nos permite elegir dos modalidades. En la ley 73 no elegimos ninguna modalidad. Tenemos una pensión y si tenemos una pensión está ok. Entonces aquí vamos teniendo ya muchos puntos diferentes en la parte del régimen. Y como punto cuarto, pues tenemos una pensión garantizada, que es una pensión mínima garantizada disponible si el ahorro acumulado pues resulta insuficiente. ¿Qué pasa justamente y por lo que tengo entendido en la ley 97 cuando se nos termina esa parte del ahorro que tenemos en el Afore, ingresa la parte de esta pensión garantizada? Pero ¿qué pasa si no llego a la pensión porque no tengo las semanas? Ahí se nos viene abajo todo, pues todo ese avance que creíamos tener con base a esta en ley 97. Entonces, está difícil. La verdad es que al menos yo que estoy pues 100% segura que pertenezco a esta ley, sí lo he pensado y es, pues ahora sí que hay que tener un plan bien establecido para que no nos tome por sorpresa pues esta parte. Adelante, José Luis. Gracias, Regina. Un gusto. Eh, Aquí una duda. Sí. Por ejemplo, primero se plantea como un retiro programado mientras los saldos son suficientes de la cuenta individual. Y si estos saldos ya no alcanzan, tengo entendido que para pagar una pensión durante un año es cuando ya se requiere al IMSS para hacer el trámite de la garantizada, ¿no? Correcto, tengo Eh, entendido mi, que así funciona. mi duda es, según esto está planteado que no hay beneficiarios que puedan seguir con la pensión. Por ejemplo, fallece el titular y sigue recibiendo la pensión la viuda o no. Aquí sí es posible. Nosotros justamente hace poco tiempo gestionamos la pensión de viudez de una viuda donde el finado era ley 97 y justamente tuvo oportunidad de continuar con la pensión de su esposo. Ok, pero su Entonces, esposo ya era, su esposo ya era pensionado. correcto, ya era pensionado por ley Ok, 97. lo que pasa es que yo hice un trámite cuando el fallecido era derechohabiente nada más. No, era Ok. ley 97, pero Ujú. la esposa pues No era le dieron pensionado. por renta vitalicia, pero Ujú. sin no era pensionado. Entonces por eso era mi Ok, duda. Y vale. otro tema, Sí. el, el sí, sí es correcto, tienes esa información de mientras el saldo no sea anualizado para pagar la pensión es cuando ya se debe de realizar el trámite. Tengo entendido que así es, cuando ya se llega a la finalidad o el término de estos recursos ya de ahorro, ingresa la parte perdón, de la pensión garantizada. Ok, la última, Regina, la subcuenta de vivienda, ¿es obligatorio que, que forme parte del monto constitutivo para la pensión? Por ejemplo, si hay o no cuenta de vivienda, ¿cambia el monto de la pensión? Porque ahí no tengo dónde revisar, no he podido revisar esa parte porque hay una persona que tiene una pensión por invalidez, pero hacer la evaluación en IMSS Digital le otorgan la de Ley 97. Nada más que como ya tiene la de invalidez, eh, quiere retirar el monto de vivienda, pero como fue su pensión en el 85,
no le han podido regresar la parte de vivienda. ¿Crees que haya una diferencia entre el monto con la subcuenta de vivienda y sin la subcuenta de vivienda? Hola, y sí, no, no domino esa información, José Luis. Tendríamos que revisarlo. Ok, bueno, claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, adelante, Paulino, veo que tienes tu manita levantada. Bueno, nada más para acotar, buenos días a todos. Buenos días. Acotar ahí la información. Recuerden que la renta vitalicia, lo importante es cuando tú tienes para una renta vitalicia es precisamente pues para siempre, ¿no? Ahorita la renta vitalicia está en 1 millón, dependiendo de la edad, pero desde 1.350.000, 1.400.000. Si tengo 65 años y soy IN y me alcanza para mi renta vitalicia, aunque no tenga las 1.000 semanas, pues voy a contratar mi renta vitalicia y va a ser de por vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cuando va a entrar la pensión garantizada, es cuando mi monto es mucho menor, imaginemos que tengo 600, se acaban a los 10 años de uso y después entra la pensión garantizada, directamente del IMSS. Pero si ok. tengo mis 1.000 semanas, si no tengo mis 1.000 semanas, es hasta donde se acabe el monto. Digo, nada más ahí. Y efectivamente el Infonavit se va a tomar para el cálculo el monto constitutivo de la renta vitalicia. Si traigo 800,000 pesos y 400 de Infonavit, pues ya es 1.200.000. Probablemente a los 66 años puedo comprar una renta vitalicia. ¿Sale? En, e- Excelente, perfecto. en el Muchísimas caso gracias de la por... persona que, en el caso de la persona que menciona el compañero de que tiene una pensión por invalidez, sí va a poder recuperar el fondo de Infonavit a los 65 años. Obviamente siempre y cuando tenga. ¿Sale? Muchísimas Perfecto. gracias, compañero Paulino. Órale pues. Bye bye. Gracias, Paulina. Qué amable por la información Hola, tan completa que hola, nos hola compartiste. yo. Adelante, Anita. Oye, fíjate que yo ahí tengo una super duda. Acabo de tener un tema, de una pensión que es, la señora ya está grande, llegó a los 60 y ella pensaba que era la ley, este, 73 y no, su número de seguridad social corresponde a la ley 97. Cuando se tramita el tema de su pensión, ella pensaba, ¿no? Que iba a recibir el monto de su Infonavit, así como en la ley 73, si no utilizaste tu crédito, pues se te regresa. Y no, no recibe ni SAR, no recibió ni SAR, ni Infonavit, ni más que el monto de su pensión que le quedó de 3,400 pesos, ni siquiera el mínimo, porque pues no tenía las semanas ni nada. Entonces ahí a mí pues sí me llamó mucho la atención porque a ver si alguien me puede explicar. Yo entiendo que la pensión mínima garantizada es un salario mínimo y en este caso en particular se pensionó con 3,400 pesos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? Mira, ahí antes de que alguien abra su micrófono, si es que pueden apoyarnos, sí entiendo que las pensiones de ley 97 son muy bajas. Justamente el caso que yo le mencionaba a José Luis es una pensión muy similar a la que tú mencionas, una pensión de 3,000, es pequeña. Adelante tenemos aquí a José Luis y a Paulina. De hecho, ahí el tema porque le están dando es muy diferente una pensión garantizada a una pensión mínima garantizada. La pensión garantizada que se maneja para Ley 97, se evalúa con respecto de las semanas de cotización y los fondos de la FORE, de vivienda, todo lo que hay en la cuenta individual, de esa manera se determina. Y el salario promedio, de hecho, ya es de toda la vida laboral en Ley 97. Entonces, por eso ahí el tema con Ley 73, por lo que no puede ser menor, y ya es constitucional, no es el régimen del 73, ya no se evalúa con ese parámetro, sino entra lo que es la Constitución
donde dice que ningún mexicano mexicana en lo que es pensión de vejez y cesantía puede recibir menos de un salario mínimo anual, perdón, mensual. Entonces, esa es la información que tengo. Si también nos puede ayudar nuestro compañero Paulino para reforzar, se lo agradezco. Muchas gracias, José Luis. Adelante, Paulino, por favor. Gracias a ustedes. El monto de la pensión que recibe esa persona, digo, sin duda es que tiene 1,000 semanas. Esto es un hecho, porque si no, no tendría derecho a la pensión. Y el monto de la pensión va a determinar del salario que cotizó y la cantidad de semanas. Acuérdense que hay una tablita donde la mínima es efectivamente la que le tocó a esta persona y va subiendo de acuerdo a los salarios diarios integrados y a la cantidad de semanas. Y a la edad, desde los 60 a los 71, 72, 73, 75, va subiendo. Hay una tabla. Si no la tienen por ahí, se las proporcionan en el grupo. Entonces, ya no es algo que, a ver cuánto le tocó, de acuerdo a esta tablita, ya sabes qué pensión le tocó a cada uno. De acuerdo. Muchísimas gracias, Paulino. Ahí, Ana Luisa, no sé si quedó un poquito más completa la duda que tenía respecto a tu caso. Sí, o sea, sí, yo conozco la tablita, pero a mí se me hizo, haz de cuenta, súper, ahí como que entro en confusión de que por qué 3,000 pesos y no lo que está ahorita vigente, los 8,000, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me entra pues, la duda. Y luego preguntando, me decía otra persona que se dice, bueno, es que hasta cuando se acaba su recurso, que le va a durar, porque tenía muy poquito en la Afore, le va a durar como un año, 6 meses más o menos sus 3,400 pesos de pensión, y que a partir de que se acabara ese fondo, entonces ya entraba lo que dice el compañero, que ya se le subía la pensión a un salario mínimo vigente, pero era hasta que se le acabara el recurso. Ahí no tengo duda, no sé si eso realmente sí vaya a ser o si sea real o no. Pues mira, yo entiendo por lo que comentaron los compañeros, es que justamente el tema de pensión pues se promedió con las semanas que tiene y el saldo que tiene y por lo que tú nos platicas que es una persona que tiene como muy poquito en ambos aspectos, se promedió con una pensión muy pequeña. Y ahí en la segunda consulta, ahí sí, no, la verdad no, todavía no entiendo muy bien cómo funciona esa parte. Pero bueno, justamente aquí la parte Ok, de pues muchas el gracias. poder, ¿sí? Te digo gracias, hermosa. Al contrario, Anita, gracias a ti. Creo yo que siempre los casos prácticos pues nos sirven bastante para poder pues conocer del tema, sobre todo porque como actualmente todavía no son tantos pensionados por esta nueva ley, pues hay muchas dudas y hay ahí como que temas, por decirlo así, que queden inconclusos o difíciles de comprender porque justamente todavía no es mucha la experiencia que tenemos bajo esta ley. Entonces creo yo que con el tiempo podemos comprenderla ya un poquito más para que pues la vayamos dominando. Y listo, pues continuando con la parte de la presentación, tenemos las diferencias clave entre la ley 73 y la ley 97. La ley 97 pues nos va a ofrecer una pensión fija y vitalicia calculada por parte del IMSS. La ley 97 depende del rendimiento y ahorro individual que tengamos en nuestra cuenta de ahorro. Las asignaciones, la ley 97 incluye el apoyo familiar, la ley 97 no contempla este beneficio. Como bien les platicaba yo, si llegamos a una parte en donde si el titular de la pensión fallece, pues ingresa la parte de la pensión por viudez, pero es un trámite totalmente independiente y nuevo. No forma parte como tal del proceso de la ley o del inicio de pensión de la ley 73. Tenemos también el retiro total, que en la ley 73 nos permite retirar el ahorro si no calificamos, que sería, por ejemplo, una negativa de pensión, que sería justamente el cliente que no cumple con las semanas o lo requerido para una pensión y va a sacar sus recursos de la FOR en su totalidad.
La ley 97 tiene restricciones. Esta ley no nos permite hacer retiro. En caso de que no tengamos pues nuestro recurso, perdón, o derecho a pensionarnos, pues ahí se acaba el tema. En la modalidad, en este caso, la modalidad 40 solo está disponible o tiene un beneficio para la ley 73 para el tema de la mejora de pensión. Actualmente no tenemos algo para la ley nueva que podemos decir, "Ah, esto es lo que nos va a funcionar para poder incrementar nuestra pensión por ley 97". Actualmente no existe nada que nos permita poder incrementar nuestra pensión como en el caso de la ley 73. Ahora, beneficios exclusivos de la Ley 73, que sería pues una pensión garantizada, ingreso vitalicio sin importar cuánto vivas con protección total. Aquí recordemos que al ser ya pensionados por Ley 73, pues vamos a seguir teniendo derecho a lo que es la atención médica de una clínica, a visitas por temas ahí de salud y demás. Las asignaciones familiares, que justamente es como un apoyo económico adicional por cónyuge e hijos que aumenta el ingreso mensual. Aquí creo yo que hay un tema como de desinformación que justamente percibo yo que se encuentra más en internet, que se cree que incrementa este tema de la pensión por cónyuge e hijos, pero lo único que se hace ya en la práctica es definir o designar ese porcentaje para las personas que el pensionado designe. No es como tal que incremente. Entonces, aquí en esa parte, pues creo yo que es como desinformación de internet. Ya en la práctica es distinto. La parte de la ley, ley 73 nos va a permitir la devolución del Infonavit, que es justamente recuperar nuestro efectivo del ahorro de la vivienda si no se utiliza. Y el retiro total del Afore, que es el acceso completo al ahorro en caso de una negativa de pensión, que es justamente cuando no reunimos quizá las semanas o no reunimos ahí el tema de las cotizaciones. Adelante, Pati. Hola, buenos días, Regis. Una pregunta. Si una persona ya está pensionada, pero bueno, va a ser su pensión, pero tiene una deuda con el Infonavit, al momento de que se pensiona, ¿le cobran esa deuda o no? Sí, si es un tema de adeudo que tuvo por un crédito en concurso, por ejemplo, quiero pensar yo que es otra parte del Infonavit, porque el Infonavit después de ciertos meses se retiene la cantidad que el cliente no liquidó, si fuera el caso de una línea 2, línea 4, algún crédito aparte, sí tendrían que hacer el descuento y en caso de que haya un remanente, pues ya ese sería el que se otorga. Entonces, si le dan la pensión, porque sí, lleve su casa por más de 10 años. Entonces, Ok. si hace la pensión, al momento de que se la den, le van a estar debitando el parte de la deuda. Mira, este tema del Infonavit es independiente del tema de su pensión. Su pensión, al final el IMSS la va a calcular como se debe calcular. Le va a entregar pues su resolución con el tema ahí del monto plasmado. Pero cuando ya acuda al Infonavit a recuperar esos recursos que tenga. Ay, sí, voy a silenciar tu micrófono, Linda, disculpa. Em, Cuando llegue a esa parte de la recuperación de recursos en el Infonavit, pues justamente le van a indicar que tiene un adeudo, que ya tiene pues ciertos años activo y que será necesario pues que se haga como el descuento de lo que no se aportó. Bueno, pero en este caso sí no va al Infonavit porque pues no, su cuenta está en ceros. Sin hacerle movimiento al Infonavit no tendrían por qué hacerle ese descuento a su pensión, ¿o sí? No, a la pensión no. Eso es con el instituto aparte. Ah, ok, gracias. Con gusto, Pati. Adelante, José Luis, veo que tienes tu manita levantada. Sí, nada más quería complementar esto que comenta la compañera. De hecho, se tiene que acercar, como bien lo dices, al Infonavit y va a tener que hacer los pagos directos, porque ya que no se aplica el descuento a la pensión, al menos por parte de Infonavit, no tiene esa facultad. Entonces tiene que hacer una reestructura si dejó de pagar o ya dictaminar cuánto es el monto
de, bueno, que Infonavit le indique cuál es el monto por pago directo, porque es diferente al descuento vía nómina. Es un poquito más alto el descuento por pago directo, pero sí es todo con Infonavit, dependiendo de la situación de su crédito. De acuerdo, muchísimas gracias, José Luis. Adelante, Linda. Gracias, Regina. Veo que tienes tu manita levantada, Linda. ¿Quieres abrir tu micrófono? Sí, hola, muy buenos días a todos. Buenos Oye, días. Regina, tengo una duda, perdón, me perdí, no sé en qué momento. Em, por ley 97 no les devuelven lo que tienen en Infonavit, ¿estamos de acuerdo? Eso se va al monto constitutivo para ver si les alcanza para la pensión garantizada o para la mínima garantizada, ¿no? Entonces, si el cliente tiene un crédito Infonavit de, supongamos, Mejoravit, ya lo utilizó o lo tiene en la deuda, ¿se puede omitir esa parte o no hemos tenido ninguna práctica de eso? No sé si me explique. Por Mm, ejemplo, ¿hasta qué edad se puede retirar el Mejoravit? No hay límite de edad al momento, Linda. No hay límite de edad. Entonces, si una persona de 61 años saca su Mejoravit y se pensiona a los 63 por la ley 97, ¿ahí le afecta o le beneficia? Porque pues si no tiene el monto constitutivo, entonces el gobierno le da la pensión mínima garantizada, ¿no? Así Mira, lo entiendo. ¿O estoy mal? aquí lo que nosotros o yo he visto en práctica, a la ley 97 le conviene más poder utilizar ese recurso justamente porque está un poquito más difícil el tema de los requisitos para la pensión. Sin embargo, Ok, si con este monto le beneficia para poder llegar a un tema de una mejor pensión, pues es necesario que lo deje ahí. pero si Ahí tiene bien tendríamos que, poquito, ok. Si tiene bien habría que poquito, pues qué más justamente tiene, ¿no? Evaluar. Ok. evaluar justo Muy bien. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias a todos. con gusto. Hugo, veo que tienes tu micrófono abierto. ¿Gustas comentar algo? Hugo, ¿estás por ahí? Posiblemente sea un tema en el que se abrió por error. Muy bien, listo. Pues vamos con la siguiente diapositiva. Ya tenemos aquí eh, diapositivas. Retos y oportunidades en el régimen Ley 97. Justamente un mayor control personal. Nosotros decidimos cómo administrar el futuro financiero con responsabilidad activa. Justamente lo que les platicaba. Si nosotros evaluamos que no vamos a ser candidatos a una buena pensión, pues no está de más pensar en la parte del ahorro para poder complementar y no tener una vejez ahí complicada o con escasez. Responsabilidad individual, mayor carga para ahorrar y elegir la mejor afore con buenos rendimientos. Aportaciones voluntarias, oportunidad de incrementar significativamente el ahorro para el retiro. Esa también es otra variante que si no queremos abrir un PPR, no queremos aperturar un contrato con alguna otra empresa, existe ahí la oportunidad de hacer aportaciones voluntarias a la parte del afore. Riesgo de pensión baja, que es justamente que si no cotizamos lo suficiente o nuestros rendimientos son muy bajos, la pensión puede ser insuficiente. Y una red de seguridad, acceso a una pensión mínima garantizada para evitar ingresos muy bajos en la vejez, que justamente es pues todo lo que intentamos estar conociendo, cómo podemos adelantarnos o tomar medidas antes de que pues ya sea demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer para mejorar la pensión? Verificar el régimen, lo más importante, confirmar la situación actual y semanas cotizadas para conocer el panorama real. La modalidad 40, que solamente nos beneficia si somos ley 73, considerando que se inscriba para aumentar la pensión significativamente. El ahorro voluntario que realiza aportaciones voluntarias a la FORE para incrementar el capital de retiro o bien la parte de una apertura de contrato para PPR
y mantenerte actualizado, justamente actualizar nuestros datos regularmente y mantenernos informados para trámites sin contratiempos. Aquí pues lo que yo les podría decir es siempre asegurarnos que para los que somos trabajadores activos, y gozamos de prestaciones laborales, pues ir revisando que efectivamente las aportaciones a nuestro Afore, que nuestras semanas se incrementen, que la parte del Infonavit se vaya viendo con un incremento, porque muchas veces las empresas ahí tienen detalles o errores en tema de las altas con nuestros empleados o con los trabajadores y justamente pues no nos damos cuenta porque no tenemos ahí la atención de estar revisando nuestra información y de ver que todo vaya en orden. Entonces, lo vemos muy cercano con las personas de crédito de Mejoravit, que justamente les indican que tienen prestaciones laborales, que están cotizando y en la parte de la revisión en la precalificación del crédito, pues no son candidatos porque a lo mejor nunca los dieron de alta, porque los dan de alta y los dan de baja con diferentes empresas y demás. Entonces, esa parte es importante tenerla en consideración. Y como parte final, pues planificar el retiro con conocimiento y acción. El conocimiento, pues, es entender el régimen al que pertenecemos para tener un retiro digno y tranquilo. La comparación entre Ley 73 y Ley 97, que justamente la Ley 73 se percibe como una estabilidad y la Ley 97, pues, es un poco más flexible y de control personal. Acción inmediata, que es actuar pues desde ya para maximizar nuestros beneficios y proteger el ahorro económico. La pensión es un derecho y la tranquilidad económica en la vejez pues es muy importante. Aquí pues nos indica esto que hay que empezar a planificar desde hoy. La verdad es que para temas de pensión pues el tema es muy extenso y hay muchísimas variantes u oportunidades que podemos ir tomando en cada una de las leyes. Entonces, hasta este momento, no sé si alguien tenga algún comentario, algo quiera compartir, o bien ya podemos continuar con la parte de... ¿Nos puedes compartir esta presentación, Regi? Sí, Belén, claro que sí. En cuanto terminemos la sesión, se las comparto en el grupo. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar ya con la parte del trabajo. Les voy a dejar el link en el chat de WhatsApp de Avanti y también de aquí de Zoom, para que puedan ingresar. Ya tienen el link en el chat de WhatsApp, se los comparten en un segundo por aquí. Esto pueden ingresar. De la siguiente semana estemos poniendo la ruleta de las mejores puntuaciones de enero para que justo estén atentos a las sesiones, porque recuerden que esta ruleta pues es, no hacen alguna identificación que la vamos como al azar en las sesiones que tenemos en la semana, entonces pues para que también lo tengan en consideración, recuerden que si el ganador no se encuentra en la sesión, se descarta y giramos la ruleta nuevamente para obtener un segundo. Vale, tenemos aquí somos 10 personas contadas, no sé si alguien está intentando unirse para que lo podamos esperar o bien damos inicio ya. Intentando pasar, ya ingresó Alberto, vamos a dar inicio.
¿Para qué ley de pensión tiene beneficio la modalidad 40? Muy bien. Respuestas correctas, ley 73. Tache para quien puso ahí ley 97. Bien, primer lugar Atenea, segundo lugar Cruz, Belén, José Luis y Ana Luisa. Segunda pregunta, ¿qué dice sección múltiple? ¿Por qué debo verificar en qué régimen pensionario me encuentro? Bien, respuestas correctas para conocer si soy candidato a obtener una pensión y para aperturar un fondo de ahorro en caso de que sea necesario, sobre todo para la ley 97, perdón. Ahí la mayoría de respuestas correctas. Muy bien. Tenemos en primer lugar a Manuel, segundo Eduardo, José Luis Belén y Mireia. ¿Qué nos garantiza la ley 97? Creo yo que la respuesta está muy fácil. Muy bien. Haber cotizado después del 1 de julio de 1997. Correcto. Muy bien, seguimos las mismas personas aquí en el folio. Ser ley, perdón, ser ley 97 significa haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, ¿verdadero o falso? Este está muy fácil, chicos. Muy bien, verdadero. Verdadero. Y muy bien, seguimos las mismas personitas aquí en los primeros 5 lugares. La última de verdadero o falso. Mi pensión por ley 73 me otorga una renta vitalicia. Verdadero. Es correcto. Recuerden que pues hasta donde la vida le dé al pensionado, pues va a obtener ahí su pensión de forma segura. En tercer lugar tenemos a Miguel Can, muchas felicidades de ella. En segundo lugar a Eduardo Cruz. Y en primer lugar tenemos a Manuel. Bien, muchas felicidades a los tres. En cuarto lugar quedó Adrián y en quinto lugar a Camisa. Muchas gracias a todos por participación, que la sesión fue muy activa, sin escuchar sus notamos de todos los conocimientos que estamos teniendo a lo largo de esta profesión. Les agradezco mucho el tiempo. Recuerden que el día de mañana tenemos sesión también y nos saludamos próximamente. Excelente día para todos. Gracias, Regi. Igualmente, saludos. Buenos días a todos. Gracias. Nuevamente.